Muy buenas y bienvenido a mi canal Magiciencia, diversión con la ciencia. Hoy haremos algunos ejemplos para que veas todo lo que sabes sobre los elementos químicos. Por ejemplo, en este caso tenemos el boro. El boro siempre nos dan su número atómico 5, su número de protones, y su número másico 11, que es el número de protones y de neutrones. Por tanto, ¿qué sabemos? Pues lo primero que sabemos es que el símbolo B pertenece al elemento boro. Segundo, número de protones, nos lo dice el número atómico, 5. Número de electrones, 5 también porque no tiene carga. Y número de neutrones, la resta de 11 menos 5, es decir, 6. Como tercero, ¿a qué grupo pertenece? Sabemos que el boro pertenece y es el primero del grupo 13. ¿Qué significa eso? El grupo 13 es el grupo llamado térreos y la configuración electrónica del grupo 13 termina en 2 porque el boro está en el nivel 2, P1, es decir, tiene solo un electrón en el orbital P. ¿Qué más podemos saber? Los elementos de su grupo. El boro pertenece al grupo 13, que es boro, aluminio, galio, indio y talio. El boro es cabeza de grupo. Aquí tenemos todos los que forman el grupo con sus símbolos. Las propiedades del grupo. Bueno, sabemos que el boro es un semimetal, mientras que todos los demás de su grupo ya son metales. La configuración electrónica. Es muy sencillo. Cogemos el número de electrones, en este caso 5. Ponemos el diagrama de Müller y comenzamos a llenar niveles. Primer nivel, 1s2. Segundo nivel, 2s2. Ya tenemos 4. Como nuestro elemento tiene 5 electrones, el siguiente está en el 2p1, que es lo que queda. Aquí está, 2p1. Por tanto, los números cuánticos del último electrón estarán en el 2p y será solo 1. Por tanto, los números cuánticos serán, acuérdate, el 2 porque es su capa, el 1 porque es p, el menos 1 porque está en el primero de los suborbitales y un medio porque es la flecha hacia arriba. Por último, ¿es metal, semimetal o no metal? En este caso ya lo hemos dicho, el boro es el único semimetal del grupo 13. Y todo esto es lo que podemos saber del boro. Sígueme en el blog para más ejercicios. Vamos a ver ahora el elemento sodio. Sodio tiene de número atómico 11 y de número másico 23. Por tanto, nombre, sodio, número de electrones, 11, igual que el número de protones. Número de neutrones, hacemos la resta, 23 menos 11, 12 neutrones. Grupo al que pertenece, alcalinos, pertenece al grupo 1, acordaros. Por tanto, su configuración electrónica va a terminar en 3, que es su periodo, y en S1. Y así será, lo vamos a ver luego. Los elementos de su grupo, el grupo empieza en hidrógeno, pero acordaros que el hidrógeno no pertenece realmente a ningún grupo. Por tanto, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio son los elementos que le acompañan en su columna. Las propiedades son metales, son blandos, son muy reactivos, tienen bajo punto de fusión y, concretamente, el sodio forma la sal común junto con el ion cloruro. Por tanto, lo tienes en casa para hacer de comer y que todo sepa súper bien. La configuración electrónica, nos vamos al diagrama de Müller. Acuérdate que eran 11 electrones. Empezamos a llenar 1s2, 2s2, 2p6, cuidado, 3s1. Si sumamos, 2 y 2, 4 y 6, 10 y 1, 11. 11 electrones que tiene el sodio. Números cuánticos, como tenemos el orbital s, pues sería la capa 3, s, acuérdate que es 0 y 0. Y como solamente hay 1, pues ponemos un medio. ¿Es metal, semimetal o no metal? Pues es un metal. Todo el grupo 1 son metales. Vamos a ver otros ejemplos. Ahora vamos a ver un elemento totalmente diferente, el criptón. El criptón tiene 36 de número atómico, por tanto 36 electrones y 36 protones. Y tiene 84 de número másico. Si hacemos la resta, 84 menos 36 nos salen 48 neutrones. Por tanto, el grupo al que pertenece es
el grupo 18, gases nobles, y eso hace que tenga su configuración electrónica en las últimas capas, los electrones en el 4p6. Vamos a ver qué importante es esto. Los elementos del grupo, pues los elementos de los gases nobles, grupo 18, helio, neón, argón, kriptón, nuestro elemento, xenón y radón. Propiedades del grupo, como tienen la capa P6, cuando tienen la capa P con 6 electrones, normalmente en la práctica no reaccionan con ningún elemento. La configuración electrónica, fijaros, con el diagrama de Müller empezamos a llenar electrones. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, seguimos, cuidado, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p6, hasta 4p6 que hemos dicho. Contamos electrones para asegurar y a comprobar que no nos hemos equivocado. 2 y 2, 4 y 6, 10, 12, 18, 20, 30 y 36. Efectivamente, 36 electrones. Los números cuánticos del último electrón, como están en la capa 4p6 y es el último, estará hacia abajo. Por tanto, tenemos el 4 porque es la capa 4, 1 porque es P, 1 porque es el suborbital y menos un medio porque está hacia abajo y tiene un compañero, por tanto, menos un medio. Si es metal, semimetal o metal, pues en este caso todos los del grupo 18 no pertenecen a ninguno de esos tres grupos, tienen un grupo independiente, los gases nobles, y hasta aquí el kriptón. Ahora me gustaría presentaros al mercurio. Es un metal de transición del grupo 12. Metales de transición, la última columna antes de entrar en los grupos P. ¿Qué pasa con él? Pues muy importante, tiene 80 de número atómico, es decir, protones y electrones, y 201 de número másico. Si restamos 201 a 80 nos quedan 121 neutrones. Es un átomo, elemento ya bastante pesado dentro de la tabla periódica. Lo más importante, aquí lo tenéis, pero fijaros una cosa, termina en 5 de 10, pero pertenece a la capa 6. ¿Por qué es eso? Pues si os fijáis en el diagrama de Müller, cuando vamos llenando los electrones, llenamos primero la capa 6s que la capa 5d. Por eso es importante saber que en la configuración electrónica de estos elementos pertenecen a la capa 6, pero los últimos electrones de llenado son de la capa 5d. En este caso, 5 de 10. Por tanto, ahí tenéis todo lo que queréis saber de ese elemento. Por último, quiero enseñaros el ejemplo del flúor. El flúor es el primero del grupo 17. Es un no metal y está en el grupo de los llamados halógenos. Todos los halógenos terminan en P5. En el caso del flúor tiene 9 protones y electrones y 10 neutrones. Por tanto, los elementos del grupo son flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Acordaros que el astato es un semimetal, mientras que los otros son no metales. Aquí lo más importante de destacar, aparte de su configuración electrónica, es que el número cuántico para el último electrón hay que tener cuidado con una cosa que se llama regla de Hund. Y es que cuando tenemos un orbital P que está solo semilleno, vamos a poner primero el electrón 1 en el menos 1, el electrón 2 en el 0, el electrón 3 en el 1. Y solamente cuando tengamos un electrón en cada suborbital, entonces llenaremos los que están ya un poquito semillenos. Es decir, el electrón número 4 irá aquí, en el menos 1, y el electrón número 5 irá en el 0. Por tanto, cuando hallamos el número cuántico del último electrón, que es el P5, tenemos que irnos aquí. Por tanto, 2 porque estamos en la capa 2, 1 porque es el orbital P, 0 porque estamos en el suborbital 0 y después menos un medio porque ya tiene un electrón con el que comparte el suborbital. Por tanto, esos serían sus números cuánticos y es un no metal. Hasta aquí muchos ejemplos de casi todos los tipos de elementos que os podéis encontrar en la tabla periódica. Síganme en el blog para pedir mucha más información y ejercicios.